Bienvenidos a un video más de su canal Numismática Inca. Vamos a hacer el unboxing de la moneda de Ricardo Palma, una moneda de colección de plata que la hemos pedido el 15 de septiembre del 2021 y nos ha llegado el 24 de septiembre. Bien, entonces vamos a proceder a abrirla. Como siempre, indico de que la moneda llega con un courier seguro enviado por el BCR. La moneda viene en una caja de cartón, que es un cartón rígido. La caja está debidamente identificada y el courier también identifica a la persona que va a recepcionar el producto. Entonces, estamos viendo de que ya el tiempo en el que se está entregando las monedas está mejorando. Ya ha bajado la cantidad de las monedas que estaban en espera. Y bueno, ya se está mejorando el tiempo. Entonces vamos a proceder a abrir. Como vemos, tiene siempre aquí la cinta de embalaje. Igual acá también podemos ver que tiene aquí. La cortamos y también lo tiene en la parte de acá. Ok, listo. Bien, vamos a cerrar la cuchilla por seguridad y vamos a abrir la caja. Sí, correcto, abrió y abrió. Ya está. Bueno, dejamos la boleta a un lado y sacamos los blisters de Ricardo Palma. Bien, vamos a poner acá esto. Y tenemos aquí 3 blisters que he pedido de la moneda de Ricardo Palma. Y como pueden ver, los números son el 2638, 2635 y 2640. Bien, ¿con cuál me quedo? No lo sé. Vamos a pensarlo todavía, con cuál número me quedo de ellos. Entonces vamos a dejar a un lado, ustedes a ver, hagan sus comentarios a ver qué hago, con cuál me quedo. Bien, y quitamos la liga y acá está el cartoncito, como hemos mostrado las otras dos. El cartoncito del 2640 que certifica que la moneda es de plata y calidad proof. Bien, entonces ese es su cartón de esta moneda y vemos realmente un blister muy bonito, la carátula que tiene a Ricardo Palma. Y que bueno, en la parte superior dice Banco Central de Reserva del Perú. Tenemos aquí a Ricardo Palma y en la parte de abajo dice moneda conmemorativa del centenario del fallecimiento de Ricardo Palma. Entonces, Ricardo Palma, que es Manuel Ricardo Palma Soriano, más conocido como Ricardo Palma, él nació el 7 de febrero de 1833 en Lima. Fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista y periodista. También participó en la política. Yo aquí voy a dejar, aquí voy a detener para que ustedes puedan hacer una pausa al video y leer sobre la reseña de Ricardo Palma. Creo que ahí está bien. Sí. Listo. Entonces ustedes pueden hacer la pausa al video y ver ahí los detalles de Ricardo Palma. Aquí vamos a mostrar la ficha técnica como siempre. Acá están las especificaciones técnicas. Denominación es de un sol, aleación 925, su peso fino es una onza Troy, el diámetro es de 37 milímetros, tiene un buen diámetro, la calidad es proof, estriado rayado es el canto, la acuñación son del año 2019 y la emisión máxima son 5.000 unidades. Y el grabador, Felipe Escalante. Entonces, entre sus obras más conocidas pues está Tradiciones Peruanas. En 1883 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y también su abnegada labor de reconstruir dicha institución después de la Guerra del Pacífico, que fue saqueada, hizo que solicitara libros a distintos países y en el interior del país, a diferentes vecinos de Lima. A pesar de tener ofertas de trabajar fuera del país, él decidió quedarse a reconstruir la Biblioteca Nacional. Realmente todo un gran personaje.
Entonces, aquí tenemos, qué bonito, vean, acá está la moneda y vean qué bonito el sitio del museo que tiene Ricardo Palma, su casa museo de Ricardo Palma. Él falleció el 6 de octubre de 1919 a los 86 años de edad. Sus restos se encuentran en el cementerio Presbítero Maestro. Y en Miraflores funciona la Casa Museo Ricardo Palma, que es la que estamos viendo acá. Qué bonito realmente. Muchas instituciones educativas, culturales y de medicina llevan su nombre. También hay hoteles, calles, una estación de tren, una feria del libro que se conmemora cada año y hay monumentos también de Ricardo Palma, ¿no? Existe también un billete de 10 intis que ya lo veremos más adelante, un billete de circulación de 10 intis que salió. Y ahora, bueno, tenemos una moneda de colección que ha salido de Ricardo Palma. Bien, entonces vamos a proceder. Aquí vemos aquí que dice vista del escritorio de Ricardo Palma, tal como lo dejó en 1919. Casa Museo Ricardo Palma. Otra vez vamos a dejar aquí para que ustedes puedan hacerle pausa y ver los detalles. Y si bueno, tienen la oportunidad de visitar la casa museo, sería fenomenal. Bien, como siempre, sacamos la moneda del blister para ver mejor los detalles de la moneda. Listo. Dejamos acá a un lado el blister y vamos a hacer zoom para ver los detalles. Vean qué bonito. Aquí en la parte superior dice Ricardo Palma. Aquí vemos el año 1833-1919. Miren qué imagen para más elaborada de Ricardo Palma. Realmente la moneda muy bonita. Muy bonita. Es, creo que la primera moneda que muestro de un personaje de la historia en la cultura, pero realmente muy bonito. Y como siempre, en la parte de atrás está el escudo del Perú. En la parte que bordea la moneda dice Banco Central de Reserva del Perú. Es un sol. Acá está la ceca de Lima, el peso de la moneda, el año de acuñación que es 2019 y el contenido de la plata. Entonces, realmente una moneda muy bonita que en el año 2019 salió por Ricardo Palma y que todavía está en venta, todavía se encuentra en venta en el BCR. Como les dije, yo la he conseguido en este mes, salió a la venta, claro que salió a la venta y creo que duró media hora y se acabó el stock que habían puesto en venta. Por como veo el número de acuñación, es probable que todavía se tengan esta moneda en stock y más adelante la puedan volver a poner a la venta. Entonces, realmente un fondo espejo que tiene esta muy bonita moneda de Ricardo Palma. Entonces, ya saben que ustedes pueden ver de conseguirla todavía en el BCR o en todo caso en alguna casa numismática en que, bueno, tiene un poco más el valor a esta moneda que me costó 160 soles. La están vendiendo en 200, 210, 220. La están vendiendo hasta 230. Promedio de 220 a 210. Y pueden conseguirla si quieren ustedes llevársela. Bueno, entonces, muchas gracias por haber llegado hasta aquí en el video. No olviden suscribirse a mi canal, compartirlo, darle like, escribir sus comentarios, qué les parece esta moneda. Y bueno, todo ello hace que pueda seguir creciendo y mostrarles más de estas monedas de colección de plata y de otras monedas
de circulación del Perú y del mundo. Bien, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bonito el blister. No lo esperaba que sea así el blister. Y la moneda, realmente muy bonita. 2640.